Bueno, pues buenas tardes a todos, soy Javier Pascual y voy a mostraros el diseño estructural de las Torres del Río en Málaga. Como ya dije en una comunicación que hicimos en la sesión precedente, pues yo no formo parte de los autores de la comunicación, pero algunas circunstancias personales pues han hecho que esté aquí. Así que pues vamos a procurar defender el pabellón de la mejor manera posible esta tarde. ¿Vale? Bueno, pues las torres son tres torres con una imagen, como vemos, bastante unitaria. Son diferentes, pero morfológicamente muy similares, con dos niveles de sótano bajo el nivel del mar, están en la vera de la playa de Málaga, con 21 plantas de viviendas superiores, dos plantas técnicas arriba del todo y una altura global sobre rasante de aproximadamente 80 metros. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poquito el sistema estructural de las torres, empezando por la cimentación. Tenemos una zona que es la que está justo debajo de cada bloque de torre que hemos visto, que está cimentada con un encepado de 2 metros, con una retícula inferior de pilotes prefabricados de 400 milímetros de lado. Lateralmente, todo alrededor, pues lo que sería, digamos, para las plantas inferiores de sótano y aparcamiento, para el resto de la parcela, podríamos decir, hay tres torres y todo ello embebido en un sistema de parcela. En esa zona exterior tendremos encepados de pilotes prefabricados normales, como ya vemos por aquí, con una losa de unión que ahí pone 60 centímetros, hay zonas de 60 y zonas con 1 metro. ¿Vale? Estamos al lado del nivel del mar, hay mucha subpresión y por tanto estos pilotes, luego lo veremos un poquito, van a estar sometidos a compresión y también a tracciones muy relevantes. Por eso, bueno, pues el control de ejecución y sobre todo de las juntas entre tramos de pilotes prefabricados previamente a hacerlos, es decir, incluso en el propio diseño, controles de calidad y cosas similares, pues ha sido un tema importante en el proyecto. La longitud de los pilotes está en torno entre 26 y 31 metros. Estamos excavando por debajo del nivel freático del orden de 7 metros aproximadamente, pues eso hace que sea imprescindible bombear el agua durante la construcción, pero por supuesto también después de ejecutar la losa para evitar la flotación del sistema, que todavía no tiene el gran peso de la torre que le va a venir después, pero antes no lo tiene, hacer la losa, tiene la subpresión, pues tienes que bombear el agua y ese bombeo pues fue, como vemos, muy relevante. También se ha cuidado mucho en el proyecto la impermeabilización por debajo del nivel de cimentación. Como vemos aquí tendríamos lo que es pues el pilote, el encepadillo, ¿vale? La losa que los conecta a todos, bueno, pues un geotextil por encima de un nivel de suelo un poquito mejorado y encima una lámina impermeable con bentonita, luego el hormigón de limpieza y ya el hormigón estructural. Bueno, pues vemos aquí unos detallitos que quedó Curiosín con sus pilotes prefabricados y su impermeabilización, sus solapes cuidados, etcétera. Bueno, pues la verdad es que como tenía buena pinta, por eso la hemos puesto la foto, ¿vale? Bueno, contenciones, pues estamos al lado del nivel del mar, tenemos que hacer pantallas continuas, tenemos edificios colindantes, no podemos irnos hacia los lados porque invadimos otras parcelas, además está el nivel freático ahí, ¿vale? Pues con pantallas, ¿vale? Aún así, como estamos debajo del nivel del mar, lo que estábamos hablando de los bombeos y tal, pues el agua entraba a través de los anclajes y de nuevo el tema del agua tuvo grandes dificultades durante la ejecución. Se instrumentaron con inclinómetros las pantallas para ver sus deformaciones, sobre todo si había evolución de deformaciones y cosas similares, y también ensayos de integridad, cross-hole y auscultaciones también en las pantallas, ¿vale? También controles topográficos periódicos con cierta asiduidad. Bueno, en definitiva, controlar que eso, aunque haya mucha agua, empuja y tal, pues que no se nos van a venir las pantallas y afectar a todo lo que hay lateralmente. Hay dos niveles de anclajes en las pantallas con interejes de 2,5 metros entre ellos, son de 7 u 8 cordones, de los típicos de 1,5 centímetros cuadrados de área. La longitud son anclajes provisionales, la longitud es hasta 36 metros, con un bulbo de 24 y un diámetro de bulbo de 152 milímetros, es decir, son anclajes largos para los dos niveles de anclajes que tenemos en las pantallas. Estructuralmente no tienen, bueno, pues son pantallas normales, creo de 60 centímetros de espesor, con sus armados normales y no mucho más. Simplemente volvemos a insistir pues en la necesidad de cuidar la conexión, por ejemplo, en este caso de la cimentación, con la pantalla, pues aquí picando un poquito y tal y cual, y aquí metiendo el sellado, en definitiva que, bueno, pues dificultar siempre en todo lo posible, todo lo que podamos hacer, el acceso del agua al interior, ¿vale?
Bueno, pasando ya de la cimentación, los elementos verticales pues son, como obviamente todos prevemos, pilares verticales y algunos elementos que le proporcionen en ambas direcciones una rigidez mayor para los esfuerzos horizontales. No eran núcleos perimetrales cerrados, ni mucho menos, bueno, pues eran trocitos de pantalla, trocitos de núcleo alrededor de los ascensores, secciones en U, en fin, cositas que le dieran en las dos direcciones la rigidez necesaria. La retícula tipo de pilares, como vemos ahí, pues es de 7,8 por 7,8 y como vemos, pues pilares, los trocitos de pues, elementos apantallados que estamos comentando, etcétera. Se emplearon hormigones, podríamos decir, para ser edificación, yo creo que sí, hormigones de alta resistencia, de 60 megapascales, pues bueno, porque ocupan poco, dejan más sitio, resisten bien, todo eso vale, pero luego llega el forjado, hay que hacerlo, y entonces si le decíamos al contratista, por lo que me han comentado, que es que no, tienes que dejar el huequito y luego rellenar con H60 zona de pega del forjado, pues no era muy receptivo. Bueno, pues lo que hicimos fue zunchar la zona de intersección del forjado con el hormigón, bueno, no diré más lejos porque es el que pusimos, el hormigón de calidad inferior al otro, ¿verdad? Pues zunchado para que, bueno, pues garantizar que la resistencia no se fuera, no fuera del H35, sino la del pilar que le viene encima, pues eso, con las horquillas, los cercos, etcétera. Bueno, cosas que pasan, el proyecto inicial evidentemente pues tenía todos los pilares para abajo y llegaban vertical como Dios manda para abajo, pero llegó el momento que alguien, no le vamos a echar la culpa a los arquitectos, que eran gente estupenda, pero bueno, pues había que meter para adentro los pilares, claro, pilares que llevan la carga de las 17 plantas superiores por encima, que la tenemos, no puede llegar aquí, hay que meterlo para adentro y tal, pues bueno, pues fueron ahí sus buenos modelos de bielas y tirantes y sus cosas para inclinar esos pilares y darles la estabilidad necesaria. Aquí hay una foto de un pilar terminado, inclinado, de estos que estamos comentando, y aquí otras durante la ejecución, pues bueno, pues con los pilares inclinados, que la verdad es que no estaban previstos en el proyecto, esto se cambió, no digo sobre la marcha, que parece denotar improvisación, pero sí durante la ejecución del proyecto. Bueno, a mí me gustan mucho realmente los elementos horizontales, creo que la torre tiene una gran sensación de movimiento en las fachadas por las entradas y salidas raritas, discontinuas, irregulares, que van teniendo los voladizos a medida que subimos, bajamos, en fin. A mí la verdad es que me gusta bastante, es un tema por supuesto opinable, me gustan bastante las torres en ese sentido, pero bueno, pues ninguna planta es igual a la anterior y ninguna planta es igual a la posterior, ¿vale? Se utilizaron en los forjados losas macizas de unos 30 centímetros de espesor, había importantes voladizos, los hemos visto en esta diapositiva, hay importantes voladizos que llegaban a tener los 5 metros y por eso se pretensaban con cables monotorones, ¿vale? También había algunos elementos tipo vigas sobre los que sustentaban los forjados, ahí los pretensados eran ya más normales multitorones, ¿vale? Pero bueno, las losas de hormigón pretensado las usamos bastante en forjado de edificación y bueno, pues en este caso la verdad es que le venían bien. Claro, el tema de tener estos voladizos también dificulta sensiblemente la ejecución de los voladizos, los forjados a medida que vamos subiendo, porque muy probablemente la sombra va a poder poner un punta, no sé dónde le queda, a lo mejor le llega aquí, ¿vale? Entonces eso no se puede hacer y hubo que diseñar, bueno, pues unos sistemas de encofrado especiales para poder hacer los voladizos de las zonas superiores cuando abajo no teníamos sustentación suficiente para poder apoyar directamente. Y bueno, pues esto siempre, a mí por lo menos siempre me da un poquito de grima, porque hay poco par, y ¿por qué no vamos para allá? Bueno, pues ya está, pues vale, pues bueno, pues se ancla y funciona, ¿vale? Bueno, modelos estructurales, aquí tenemos los 3 modelos de cada una de las 3 torres, que como digo, eran parecidas, pero desde luego para que lo modelizó eran muy diferentes, porque le parecía que todos eran muy diferentes. Bueno, el programa de Sofistic, y bueno, pues eran modelos completos de todas las estructuras, con las pantallas, los pilares, las torres y todos los forjados por descontado, y todo ello para cada una de las torres, ¿vale? Las cargas verticales, ningún problema, el código técnico. El viento, pues nada, también el código técnico. Estamos en el mapa de España, en Málaga, es zona A, entorno tipo 1 porque estamos pegados al mar. Y bueno, pues la presión básica 0,42 kilonewtons metro cuadrado. El sismo no era del todo bajo, tampoco, ni mucho menos, para ser España, ¿vale? Con una aceleración básica de 0,11, el coeficiente de suelo era un 88, con lo cual, pues bueno, el coeficiente que amplifica por el suelo 1,49, total, que la aceleración de cálculo 0,164. 0,164 pues no está mal para la torre, ¿vale? El factor de ductilidad para este tipo de estructura, como bien sabemos, es 2, ¿vale? Entonces, si hacemos el análisis, pues bueno, con los periodos de la torre, pues para el periodo en la dirección X de 3 segundos estaríamos en 0,11 G, y para el periodo fundamental de 2,25, pues era un 0,14 me parece, 0,14 G. El sismo y el viento daban parecido, o sea que tampoco era un gran problema el sismo, pero bueno, como lo miramos y tal, pues lo vemos un poco, pero daban parecido, ¿vale?
Por supuesto el BIM, sin ninguna duda, como no, aquí tenemos el BIM, luego llegó la obra y ya el contratista quería sus planos en DWG, en 2D, como toda la vida, ¿no? Pero bueno, hicimos el BIM y entonces hicimos muchísimas cosas tal y perfectamente, no es una crítica, ¿no? Simplemente hay que ir avanzando, pero es la realidad de lo que sucedía, ¿vale? Se trabaja coordinadamente con arquitectura, con instalaciones, cada semana te reúnes para resolverlo todo lo que ha pasado, todas las interferencias, bueno, y el contratista pues quiere sus planos, ¿no? Para poder poner sus armaduras y sus cosas, ¿no? ¿Vale? Aunque luego el resultado, por supuesto, entiéndaseme que igual no lo he matizado bien, yo creo que lo del bien hay que hacerlo, ¿vale? Y meter toda la información y tener los modelos como Dios manda, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse que la forma de trabajo sea mejor y por supuesto que se pague más el trabajo cuando lleva bien, porque vale muchísimo más, no el sobrecoste de lo que hacen ahora. Bueno, ya terminamos, unas vistas que veo que aquí ya me llaman la atención, unas vistas, bueno, pues hombre, las torres son, podríamos decir, sin llegar a ser futbolistas, pero de alto standing, es decir, con sus piscinas arriba en la coronación y todas estas cosas, que eso para los que lo calculaban y tal, pues era un lío porque había mucha masa, mucho peso ahí arriba y tal igual, por lo que me han contado y había que tenerlo en cuenta, pero bueno, la verdad es que el resultado está bien y finalmente pues unas vistas exteriores, como digo, a mí la verdad es que me gustan, ¿vale? Pues nada. Muchas gracias, aquí era de la Mela, la promotora, la constructora SACIR y el proyecto nosotros. ¿Vale? Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. La verdad es que es un proyecto bastante similar al que acabáis de escuchar, o sea que igual se puede ir haciendo la comparación. El complejo Martinicos, situado en Málaga, está compuesto por 2 torres de 105 metros de altura sobre rasante. O en su día, que fueron las primeras que se construyeron, se convirtió en un icono de la ciudad que, como habéis visto, está en fuerte desarrollo urbanístico. Y bueno, yo creo que se debe a la cuidada imagen arquitectónica que le da a la forma exterior de las torres y la fachada de hormigón prefabricado coloreado. La arquitectura es de Morf y la construcción de Avintia. El complejo está formado por lo que se denomina Torre Y, la Torre T, y ambas emergen de una amplia zona podium que tiene 8.500 metros cuadrados y 2 alturas de sótanos. El diseño de las torres está condicionado por ser edificios en altura y por tanto la predominancia de las acciones de viento y sismo, que hizo necesario encajar un sistema tipo núcleo y reducir la contribución de forjados y pilares frente a la rigidez horizontal del conjunto. También se buscaron soluciones de forjado lo más ligeras posibles y dado que la altura libre entre plantas era estricta para meter el mayor número de viviendas, pues se optó por forjados de losa maciza de canto estricto, que además pues mejoran la constructividad de un sistema muy repetitivo. La Torre Y, pues un pequeño resumen de datos: 32 plantas sobre rasante, 930 metros cuadrados por planta, para viviendas en propiedad. La crujía tipo bastante limitada, de 6,5 por 8, y resuelta con losa maciza de canto de 25. La Torre T, en cuanto a características y tipología estructural, es prácticamente igual, salvo por la forma exterior, y que las primeras 14 plantas van a uso hotelero y el resto a viviendas de alquiler, pero las crujías muy similares, resueltas con cantos de 25 también. La cimentación de las torres se hizo, igual que en las Torres del Río, con cimentación profunda, pilotes hincados de 40 por 40, encepados en pilares con distribuciones de 3 a 8 pilotes, y en el caso de los núcleos se buscó pues disponer esos pilotes de manera alineada con las paredes de los núcleos, dando lugar a potentes encepados fuertemente armados de 2,2 metros de canto. Como he comentado, buscamos encajar un sistema tipo núcleo en la planta arquitectura. Se partía el punto de inicio era el proyecto básico de arquitectura, donde había pantallas distribuidas a lo largo de toda la planta. Sin embargo, nuestra propuesta fue concentrar esas pantallas en lo que es la parte central correspondiente a las comunicaciones, conectarlas entre sí en la medida de lo posible. Se plantearon varias alternativas hasta encontrar la que encajaba en rigidez para las cargas horizontales, que es la que veis en la imagen de abajo. De esta manera, el núcleo de la Torre Y está formado por 3 sistemas en C. Ya he comentado que la altura libre entre plantas era muy estricta, con lo cual no nos dejaron disponer de dinteles que conectaran esas Cs y que hubiera supuesto una mejora muy significativa de la rigidez.
y, los espesores pues van desde 50 centímetros en las plantas bajas hasta 25 centímetros en las plantas superiores, y la calidad del hormigón de la misma manera se reduce de 40 a 30. La ejecución de los núcleos fue con un sistema trepante con 2 niveles por delante de los forjados. La torre T, casi muy parecida, igual, 2 sistemas tipo C ya más clásicos, también sin dinteles, distribución de espesores y hormigones y la trepa de la misma manera que la torre anterior, y lo único, la particularidad, que la forma asimétrica de la T y sobre todo la disposición del núcleo, que estaba desplazado respecto al centro de masas de la planta y también desplazado respecto al centro de integración de los esfuerzos de viento, hizo necesario poner esta pantalla para mejorar la rigidez a torsión del conjunto. El resto de la ponencia se basa sobre el diseño sísmico, nada que ver con las exigencias sísmicas de la sesión anterior, ¿no? Que están con edificios situados en Sudamérica. Para el análisis del viento se hizo una simulación numérica CFD, pero va a ser un objeto específico de una ponencia de mañana por parte de Ángel Vidal, que os recomiendo que asistáis, que va a ser muy interesante. Entonces ya el diseño sísmico, pues siguiendo el Eurocódigo 8 de primera generación, con un método habitual de fuerzas, empleando un análisis modal espectral elástico. Por lo tanto, en primer lugar, hay que obtener el coeficiente de comportamiento Q, con el que se reducen las fuerzas sísmicas al tener en cuenta la capacidad de disipación propia de la estructura. Este coeficiente no solo depende de la ductilidad, sino también del tipo de estructura, el modo de fallo, la regularidad en planta, etc. En el caso de las torres se adoptó ductilidad media para evitar los complejos detalles asociados a ductilidades mayores. Entonces pasamos a definir la tipología estructural que determina ese coeficiente de comportamiento. En primer lugar, se comprobó que no se trataba de un péndulo invertido porque el 50% de la masa no está en el tercio superior. Después se analiza si se trata de un sistema torsionalmente flexible, viendo si la relación entre el radio a torsión y el radio de giro de la masa es mayor o menor que 1. Se puede ver en la imagen que para el caso de la torre Y, con el núcleo en el centro, pues es casi un ejemplo típico de sistema torsionalmente flexible, y ese ratio son los valores tipo anaranjados y amarillo, está en torno al 0,3 y por tanto menor que 1. En el caso de la torre T, la disposición de esa pantalla en el exterior de la planta hace que aumente la rigidez a torsión y por tanto se obtienen valores más en torno entre el 1 y el 2 dependiendo de la dirección. A continuación se ve cómo se comporta el sistema estructural frente a una carga sísmica equivalente. Como ya hemos dicho, las losas macizas de canto estricto, además fisuradas a flexión, pues no aportan rigidez suficiente para que junto con los soportes generen lo que viene siendo un efecto pórtico. Y se puede ver en la gráfica, ¿no?, con la integración del cortante basal, que su contribución está del orden del 5% y muy lejos del 50% que marca el Eurocódigo para definirlo como un pórtico mixto. Por el contrario, la integración del cortante basal en los muros es más del 90% y entonces pues, lo podemos definir como un sistema muros no mixtos. En cuanto a, ya comenté que no había dinteles, con lo cual frente a un esfuerzo de flexión, el núcleo, la parte de esa flexión que se transforma en axil en los distintos sistemas T es pequeña y se tratan de muros desacoplados. Para acabar, se comprueba que es un edificio regular en planta porque la distancia entre el centro de masas y rigidez es menor que el 30% el radio de torsión, y regular también en altura, como podéis ver en la imagen de la izquierda, ¿no?, sin cambios bruscos de rigidez, y porque el núcleo pues, al final se sitúa desde la base hasta la cubierta. Una vez hecha esta caracterización ya se puede ir al Eurocódigo y aplicar la formulación específica para cada una de las torres. En el caso de la torre I se obtuvo un coeficiente de comportamiento de 2 y para la torre para la torre T de 3. Explico un poquito las consideraciones sobre la tabiquería en edificios de viviendas.
La carga de tabiquería sí que está introducida en el modelo y por tanto se considera la masa a la hora del diseño sísmico, pero sin embargo los tabiques en general no se modelan porque no se quiere alterar la resistencia del sistema estructural primario, ¿no? De tal manera que la rigidización que esos tabiques generan al sistema estructural no está considerada. Como el diseño es con un análisis modal espectral, la magnitud de la fuerza sísmica depende del periodo y, por tanto, si los tabiques rigidizan la estructura, periodos más bajos, fuerzas más altas. Para tratar de corregir este efecto, lo que definimos fue un espectro modificado, que consiste en multiplicar las aceleraciones en los periodos altos por un coeficiente corrector. Ese coeficiente corrector lo tuvimos de imponer la condición de introducir al menos el 85% del cortante basal total por método de fuerzas equivalentes, pero además imponiendo que esas fuerzas equivalentes se hiciera con el periodo que tuviera en cuenta la rigidez de los tabiques. De esta manera, para la torre Y se obtiene un coeficiente corrector de 1,15 y para la T de 1,21. Y para acabar, la diferenciación entre estructura primaria y secundaria. Como ya he comentado, los soportes y losas son la estructura principal frente a las cargas verticales, pero sin embargo se consideran estructura secundaria frente a cargas sísmicas. Para comprobarlo, se comprueba que es así porque su contribución a la rigidez lateral no supera el 15% de los elementos sísmicos primarios. Se puede ver en la imagen que lo que hicimos fue comparar las deformaciones del modelo solo con los elementos primarios con las deformaciones del modelo completo. Al ser elementos secundarios, no es necesario aplicar a los soportes y losas las exigencias normativas que se aplican a los primarios y deben hacer frente a las cargas verticales cuando estén sometidos a las deformaciones sísmicas del sistema primario. Y por último, los núcleos, estructura primaria, al ser de utilidad media, pues se aplicó un factor de modificación del cortante 1,5, los detalles específicos de confinamiento de los bordes y la limitación del asir normalizado en el núcleo, que tiene que ser inferior al 65% de la capacidad del núcleo sin considerar la armadura. Con esto estaría todo. He puesto aquí unas imágenes del proceso constructivo que es del todo convencional y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, yo pertenezco al Servicio de Estructuras de la Dirección Técnica de Dragados. Entonces, bueno, algún matiz técnico tiene la presentación, ¿vale? No solamente desde el punto de vista del constructor, pero bueno, espero que os guste. La Torre Icon es actualmente el edificio residencial más alto que se ha hecho en Valencia. Tiene 108 metros sobre rasante, está formado todo el conjunto residencial por 3 torres, la Torre A con 31 plantas sobre rasante, una Torre B con 15 plantas sobre rasante y una Torre C que actúa como núcleo de comunicación y de conexión entre ambas torres. Estos 3 elementos arrancan de un podio o zócalo común, ¿vale? Que tiene a su vez 4 alturas. En este zócalo lo que se ubicaban eran los accesos al edificio, el uso comercial y las zonas comunes del residencial. Y luego, bajo la huella del edificio, había 2 sótanos destinados al uso como aparcamiento. Este es un proyecto paquetizado, entonces Dragados entró con la contención y la cimentación ejecutada, ¿vale? Entonces de eso no voy a comentar nada. En la Torre A se empleó un forjado con módulos de huecos de plástico reciclado. En la Torre B era un reticular de 27+5, no he comentado, la losa de los módulos huecos era de 27 centímetros y finalmente se empleó losa maciza para resolver la Torre C, el podio y los forjados bajo rasante. Los cantos de la losa pues ya sí que dependían un poco de las luces y de las cargas, que diferían mucho entre uno y otro forjado. Comentar también que prácticamente la totalidad de los pilares era de hormigón y que sí que existía un cambio de retícula
entre los pilares que subían del sótano hasta el podio y los que arrancaban a partir de la cubierta del podio, pasaban a ser apantallados y seguían completamente la línea de fachada. Vamos a continuar un poco con el tema de los forjados con aligeramiento de plástico reciclado. Esta mañana sí que he visto una presentación que hablabais de forjado con Bubble Deck. Personalmente, en obra residencial, yo era la primera vez que me encontraba con este tipo de estructura aligerada. Entonces, bueno, pues comentaros, esta sería la planta tipo de la torre A, en el que cada uno de estos circulitos se ve representado es uno de estos aligeramientos que veis en la foto de al lado. Y mediante esta estructura se resolvió con 27 centímetros y los aligeramientos de 12, luces de entre 6,5 metros y 7,5 y voladizos de 2,35 metros. ¿Qué ventajas presentaban estos forjados que a priori como constructora nos rechinaron un poco? Pues como cualquier forjado aligerado, la reducción que supone en peso, en obras de a partir de 10-12 plantas parece interesante, sobre todo por la posible optimización de otros elementos como los pilares y las cimentaciones, que en el caso particular de la Torre Icon sí que estas cimentaciones estaban muy penalizadas por la escasa capacidad portante del terreno que había debajo. Podemos ir a un menor canto de forjado, que en residencial nos aporta mayor altura libre y reducción de emisiones de CO2, no solo por la reducción del material, sino también por el empleo de materiales reciclados, que de cara, por ejemplo, a la obtención de sellos y certificaciones energéticas, obtendríamos una mejor puntuación, ¿vale? En el caso de este tipo de forjados, dependiendo un poco de la altura total de la losa y de la altura del aligeramiento que introduzcamos, pues podríamos obtener una reducción de la emisión de CO2 entre el 19 y el 33%, ¿vale? Aporta además también una mejora de eficiencia energética por las propiedades acústicas y térmicas del tipo de forjado. En cuanto a los inconvenientes, pues fundamentalmente es el coste, ¿no? El coste inicial de los materiales, el coste de la mano de obra, que en el caso particular de la Torre Icon supuso aproximadamente 10 euros metro cuadrado de diferencia con respecto al reticular de 27+5 que ejecutamos en la Torre B, ¿vale? Y luego, como os comenté al principio, esa reticencia al uso, como en cualquier sistema que se sale de lo convencional y con lo que nos sentimos más cómodos, seguros y eficientes. Bueno, seguimos un poco hablando del diseño de este tipo de forjados. Contaros de manera muy simplificada cómo se hizo el predimensionamiento y encaje de este tipo de forjados. Se trata de un proceso iterativo a partir de una losa maciza que cumpla la relación de luz-canto útil, la resistencia al fuego, y a partir de ahí se aplica una reducción del peso propio, una reducción en el factor, bueno, un factor de corrección de la rigidez y del cortante. Este tipo de factores, ¿vale?, se pueden tomar de la hoja de datos de la propia patente de los aligeramientos, y una vez procesado ese modelo se obtienen las isolíneas de cortante, se ve qué áreas necesitan ser macizadas y se vuelve a modificar el peso propio de esas áreas que van a ser macizadas y se vuelve a iterar. Dentro del proceso constructivo de este forjado, bueno, pues se aprecia muy mal en la fotografía, pero lo que veis debajo de la mesa son las dos mitades en las que vienen estos aligeramientos, llegan a la obra, ocupan muy poco, así desmontados, ¿no? Es como si fuera una huevera, y una vez ensamblados, el acopio se puede realizar en cualquier sitio, porque, por ejemplo, a diferencia de los aligeramientos de Porexpan, no absorben agua, ¿vale? Entonces, en cuanto a la intemperie, tienen muchísima mejor capacidad. Y luego, para el hormigonado de este tipo de forjado, pues tiene que ser ejecutado en dos fases para evitar la flotabilidad de los aligeramientos.
En este caso concreto, bastó con esperar entre 60 y 90 minutos para hormigonar en las dos fases, o sea, un lapso de 60 a 90 minutos entre una fase y la siguiente, que coincidía prácticamente con el tiempo de espera para el suministro del bombeo de hormigón, con lo cual no ralentizó la ejecución, ¿vale? Dejamos ya atrás el tema de los forjados aligerados y continuamos con tema de apuntalamientos y encofrados en este proyecto. Bueno, pues ya venimos viendo de las presentaciones anteriores que si bien tradicionalmente se cree que solo los edificios de uso público, comerciales, administrativos, tienen arquitecturas más ambiciosas, cada vez es más habitual encontrar este tipo de proyectos en edificios residenciales, pues, que suponen un reto para nuestros sistemas constructivos convencionales, ¿vale? Pues en el caso de la Torre Icon, pues esto es lo que ocurrió. Evidentemente, los típicos procesos de descimbrado, clareado que ofertan las casas de encofrado, pues se salían no podían ser aplicados en todos y cada uno de los elementos. Bueno, pues se hizo un estudio pormenorizado en algunos casos para ajustarnos a los huecos, dobles alturas. Un caso particular sería, os comenté al principio, en la cubierta del podio existía una viga de gran canto que servía para cambiar la retícula de pilares que venía del sótano a los pilares apantallados de la línea de fachada. Era una viga de 4,15 metros, que de haber sido hormigonada en una única fase, pues hubiera sido necesario apuntalar 6 niveles hasta cimentación. Pues lo que se hizo fue analizar esta primera parte de la viga hasta la cota inferior de unas pequeñas ventanas que tenía y analizar su capacidad para poder hormigonar la siguiente fase de la viga sobre ella. De esta manera, pues, lo resolvimos apuntalando 3 niveles, ¿vale? Por último, el tema del montaje de las fachadas, toda la estructura iba forrada de paneles de GRC. El izado de todos estos elementos fue con medios convencionales de elevación, torre grúa, grúas móviles, andamios motorizados, pero sí que quería llamar la atención sobre los peines, ¿vale? Estos peines que se colocaban a ambos lados de los balcones más cortos para homogeneizar la estética con los balcones de abajo, que eran más anchos, y de estos peines luego se colgaba estos petos de GRC. Entonces, estos elementos son prefabricados en taller, pues, para mayor agilidad y montaje de la obra, pero luego la realidad de la obra es que los forjados tienen ciertas singularidades y ciertas irregularidades. Entonces, bueno, pues hubo que diseñar unas piezas que dotaran de la mayor holgura posible, no se apreciarían, pero bueno, son cornisos, frenos, pues para poder maniobrar luego con la grúa y encajar el peine en el lugar adecuado. Pues esto sería todo. Gracias por atenderme. Dar las gracias también a Ángel Peral, que fue el jefe de obra y que me ha ayudado a hacer la presentación.